Vamos a tener contacto a esta hora, 8:45, con el doctor Héctor Vanegas, porque hay algo que no deja de preocuparnos. Y este algo es que hay 103 cuerpos no identificados, de los cuales ya con cédula de identidad de los decesados o desaparecidos y responsabilidad de sus familiares, hay más de 80 que están iniciando con el doctor Vanegas un proceso para encontrarlos, recuperarlos, o yo no sé si demandar y a quién. Doctor Vanegas, resúmanos de qué se trata cómo está la situación de estos desaparecidos, qué están haciendo los familiares y qué están reclamando ustedes del gobierno. Buenos días, muchas gracias, Jimmy, por la entrevista. Como concejal de Guayaquil, estoy encabezando yo una investigación a título personal, porque apenas escuché que había un grupo de familiares que no encontraba a sus cadáveres. Decidí hacer una invitación pública para que todos ellos se conecten conmigo. Durante 3 semanas hemos venido depurando una serie de llamadas que recibimos y entregamos el día jueves al presidente de la República, al COE y al gobernador, y luego a la Fiscalía y a la alcaldesa de Guayaquil, un listado de 83 familias que reclaman su paradero de los cadáveres que no fueron entregados, con una salvedad. Estas familias son víctimas afectivas, porque primero, muchos de ellos murieron porque no tuvieron atención oportuna en los hospitales. Muchos de ellos fueron rescatados o recogidos después de haber estado 6 a 8 días en una casa de la familia sin que el Estado hubiese reaccionado, y mientras se podrían dentro de la casa y contaminaban al resto de la familia. Luego de que entregaron los cadáveres, muchos de ellos están esperando hasta el día de hoy 30 a 40 días sin tener una respuesta. Pero lo más grave, a muchos de ellos la reacción de la llamada cuando hacen es que no molesten, que ya les van a decir, que vean por el tema de la computación, o las respuestas tibias de los encargados que dan ruedas de prensa y dicen, no, están confundidos, ya están enterradas las personas. Todo esto sabiendo conscientemente todos los que informaban, sobre todo los jefes, que estos cadáveres estaban amontonados en 5 contenedores y que no los pudieron recoger porque simplemente no sabían de quién eran. Cuando finalmente, para tratar de callar el reclamo, que como era informe individual, no era tomado en cuenta, eran muchos, pero como era informe individual y no estaba organizado, no eran tomados en cuenta, resolvieron, sin decirle a la familia lo que estaba pasando, mandar a un grupo de criminalística para tratar de determinar quiénes eran estos cadáveres. El criminalística acudió a los contenedores y pudo separar de estos contenedores el total de 133 cadáveres inidentificados. Yeah. Este grupo, que es numeroso, comenzó entonces a tomarle las huellas dactilares. El problema es que estas fundas que ha entregado el IS a un sobreprecio extraordinario, en donde habrá que meter presos a todos estos sinvergüenzas, pero en estas fundas, porque hay una cosa que aclarar, se han hecho su agosto los del IS, han comprado estas fundas en vez de comprar la medicina y la han comprado en un sobreprecio. Pero bueno, en estas fundas, cuando enfundan la persona, si no hay un buen sistema de refrigeración, el calor que produce hace que la descomposición sea el doble o el triple del normal. Y por eso, cuando criminalística abrió la funda, encontró ya el cuerpo descompuesto, más o menos como las películas de los zombies. Ya no podían identificarle los rostros, ya el cuerpo estaba desfigurado, y las huellas dactilares ya no las pueden tomar. Solo han conseguido hasta este momento 48 cadáveres de huellas dactilares. El resto de cadáveres, es decir, 85, para que tengan el número, aproximadamente, no tienen huellas dactilares. Con la investigación que yo he hecho, que no soy parte del gobierno, que no me pague el gobierno para hacer eso, me reuní con las familias, entregué al presidente, y por esa información que yo he brindado, 48 familias ya van a poder saber quiénes son los cadáveres que están ahí, 48. Sin embargo, yo el día sábado he pedido además que, independiente de las huellas dactilares, de la identificación que hay criminalística, se permita a un familiar ingresar a identificarlo físicamente. ¿Por qué?
porque muchos cadáveres o muchas personas que han dado por muertas, hasta ahora 3, resulta que están resucitados. Y entonces surge la duda, la ceniza o el féretro que se enterró, si claro, ya le dijeron que ese era el muerto y de repente está vivo, ¿qué certeza tenemos que de estos 48 que ya están identificados son realmente los que están reclamando? Doctor Vanegas, una consulta. ¿Y la prueba de ADN no se puede hacer? Usted sabe que eso sí es factible. El problema me parece que pasarán 2 meses, 3, 4, hasta que estén los resultados. Pero sí van a practicar pruebas de ADN a ver si pueden identificar a esos 82, 83, que ya no es posible ni siquiera tomarles las huellas dactilares. Mira, eso se va a tener que hacer, pero tiene que señalarse el acto indolente, inhumano, perverso de parte de las autoridades de este gobierno, que negaron la información oportuna a todas estas familias, que les engañaron, que les hicieron creer que ya estaban enterradas las personas, cuando eso no era cierto. Vamos a ir a la prueba de ADN, porque es el único medio a través del cual nosotros podemos descubrir la verdadera identidad de las personas fallecidas. Pero esta prueba de ADN no es tan sencilla. Y no es tan sencilla porque tú tienes que abrir el cadáver, tienes que sacarle un hueso a cada uno de los cadáveres. Y ese hueso luego tienes que compararlo con la sangre del resto de las familias que están reclamando. Y este es un proceso individual que puede durar entre 3 y 4 meses. Esto significa que durante 4 meses esos cadáveres van a estar insepultos. ¿Pero dónde los van a tener? Porque si los siguen manteniendo en los contenedores, a los que van a enterrar serán huesos. Ya no va a haber nada que enterrar, además de toda la contaminación que significa tenerlos ahí. Esto permite descubrir, obviamente, un manejo equivocado en el protocolo del control de los cadáveres. Ahora, para lavarse las manos, como es típico de este gobierno, le quieren echar la culpa a los camilleros, a los bodegueros de los hospitales. No, señor, cuando uno va a retirar el cadáver, si el cadáver no tiene la identificación, no puede retirarlo, pues. No podía retirarlo. Es decir, aquí son todos culpables menos el jefe. El jefe es el inocente. El jefe es el que pide la fiscalización y quiere la cárcel para todos, pero menos para él. Él también tiene que responder. Y por eso nosotros estamos preparando primero la reclamación que ya se entregó al Estado y que el Estado tendrá que justificar una serie de preguntas que le hemos hecho. Por ejemplo, la más grave, ¿por qué si el estado de excepción te decía que solamente los cadáveres de COVID podía el Estado controlar y manipular y nadie podía reclamarle? ¿Por qué razón mezclaron con cadáveres que no habían muerto por COVID, por un infarto, por otro tipo de causa? Claro. ¿Por qué se mezclaron y por qué no se entregaron a las familias que tenían los féretros y que tenían además la bóveda? Este acto inhumano que han cometido, este abuso que han cometido, tendrá que ser sancionado civilmente y penalmente, porque resulta que en este gran desorden que significó Guayaquil, cuando hubieron más de 13.000 muertos, que además esa cifra la escondieron, la ocultaron, la manipularon perversamente los del gobierno. Ahora, por la cifra, sabemos que mucha gente fue mezclada y que fue enterrada sin necesidad de haber sido identificada por COVID. Esa es una pregunta que tenemos que responder. Pero a esta pregunta viene otra pregunta. ¿Por qué no brindaron la atención médica necesaria? ¿Por qué no mandaron las ambulancias? ¿Por qué no auxiliaron a la gente? Mucha gente se murió, Jimmy, simplemente porque no recibió atención médica. Es decir, un IES, un sistema de salud que solamente empieza a enriquecerse en la época de la crisis y que ha hecho que algunos han hecho un agosto antes de irse, se han llevado un billete para ver qué ganaban de manera indolente, son unos miserables. Esos también tienen que ir a la cárcel. Pero tendrá que ir a la cárcel también todo el ministro de Salud, todo el frente que estuvo controlando esta crisis y que no tenían los recursos. ¿Tú crees que la crisis se originó porque vino aquí la enfermedad? No, se originó porque no tenían ni la medicina, ni los implementos, ni los guantes, ni el uniforme para los médicos, ni tampoco los tanques de oxígeno. ¿Eso qué significa? Que se dedicaron los gerentes, los directores de hospitales a enriquecerse indebidamente y no dotar a los hospitales de lo que necesitaban. El gobierno, encabezado por el presidente, tiene una clara y plena responsabilidad. Si han querido juzgar al presidente Correa, oye, por hacer un préstamo, ¿no es cierto?,
Pero, ¿cómo no van entonces a juzgar al presidente Lenín Moreno por todas las muertes que ocurrieron por su omisión? Acuérdate que hay un delito aquí que se llama homicidio culposo por mala práctica profesional. Y nosotros no vamos a parar en iniciar todas las acciones en defensa del pueblo de Guayaquil y de todas estas familias que reclaman una respuesta y que reclaman verdad. Este es el término, verdad de lo que ha pasado. Doctor, usted como abogado les ha recomendado bueno, no son clientes porque entiendo que que no está cobrando, a los ciudadanos que están planteando las demandas, solicitar una indemnización al Estado, o aparte de eso algunas otras cosas en lo jurídico. Nosotros, y esto es bien que lo aclares, como concejal de Guayaquil, yo he hecho esta jornada a través de mi oficina jurídica sin costo alguno a nadie, pero a nadie, porque de repente un dueño de un banco adefesioso, que él sí buscó cómo ganar dinero con el cobro de los bonos, vino a decir que yo estaba cobrando, y eso no ocurre, porque afortunadamente a mí me sobra la plata para servir a la gente. Entonces, sin ningún costo, vamos a preparar las demandas primero indemnizatorias, porque el Estado tendrá que responder. El hecho que te entregue el cadáver 40 días después no va a significar que no tiene ninguna responsabilidad. El daño psicológico, afectivo que causó ya se produjo, ya se provocó. Muchas de estas muertes, te repito, ocurrieron no por COVID, sino por una mala atención y auxilio médico. La segunda cosa, la acción penal, que también tendrán que responder todos. No se va a salvar nadie, desde el camillero, desde el enfermero, desde el médico, desde el dueño del hospital, que tenga responsabilidad, no se va a salvar, desde el ministro de Estado o desde el mismo presidente. Si tiene que responder, nosotros haremos todas las acciones dirigidas a que respondan. Sí, puede ser que hoy no vayan a la cárcel, pero este gobierno se está acabando, y cuando venga el nuevo gobierno, entonces sí, sobre tantas muertes tendrá que responder. Doctor Vanegas, pero puede decirse en los hospitales, vamos a poner como abogado del diablo, puede decirse que era una enfermedad desconocida, que el número de casos rebasó la capacidad de los hospitales, que, como se ha dicho siempre, ¿no?, que ni en Europa ni en la China pudieron contenerlo, y que cómo es que Ecuador sí tenía que estar preparado. Pueden hablar de que fue un asunto de fuerza mayor. Frente a ese argumento, ¿qué tiene usted que decir? A ver, es que ahí hay un error. La población europea es casi toda vieja. Tú sabes que allá la gente se casa a los 40 años, ¿no es cierto? Y a partir de esa edad hace su vida familiar. A pesar de que tiene un excelente sistema de salud, lo que no pueden controlar es la edad de las personas. La mayoría de los fallecidos son gente con siglas de 60 en adelante de años. En el Ecuador, la gente ha fallecido porque tenemos un sistema de salud deficiente, porque no hubo control. Dime una cosa, como si el gobierno sabía que venía el mal, y sabía que en febrero y en marzo los costeños, sobre todo los guayaquileños, pasamos de vacaciones en Europa o pasamos en Estados Unidos. ¿Por qué no prohibió desde febrero, que apareció el primer brote del coronavirus, por qué no prohibió el ingreso o la salida de todos los pasajeros? ¿Por qué se burló y le jugó al susto, a decir no pasa nada? ¿Por qué permitió ir al estadio de Barcelona, al partido donde se contaminaron una enorme cantidad de personas, especialmente el Distrito Sur, del cual yo soy su concejal? Y ahí es donde ocurre la mayor cantidad de muertes. Si tú revisas a toda la lista que yo tengo, ahí está la mayor cantidad de muertes, por un acto de negligencia, por un acto de no control. ¿Por qué? Sabiendo que el mal golpeaba terriblemente al país, un ministro de Finanzas muy jorobadamente dice: voy a pagar 320 millones a los bonos. ¿Qué interés tenía en pagar esos bonos y a quién quería favorecer? En vez de destinar ese dinero líquido que tenían para pagar toda la medicina, para auxiliar a todos los que necesitaban, no solamente los enfermos, los médicos que no tenían guantes, que no tenían mascarilla, que no tenían uniforme. 1.600 médicos se contaminaron en la primera 2 semanas de este virus. Imagínate que tú estás en una guerra y te faltan las balas y te dicen, sí, ya te traigo las balas. Y ocurre que para hacer la prueba del COVID, las pocas que habían, no las hacían en Guayaquil, sino en Quito. Se demoraban 10 días hasta que venían las pruebas, ya la gente estaba muerta o ya estaba dada de alta. Es decir, este tipo de actos indolentes
tienen que ser justificados. ¿Por qué una ministra de Salud renuncia diciendo me voy porque no me dan plata y así no se puede hacer nada? Ese tipo de cosas tienen que ser investigadas, porque eso se llama omisión, y la omisión tiene una responsabilidad penal. Y eso es lo que tenemos que nosotros buscar y sancionar. De esta no se van a salvar, porque afortunadamente yo soy Héctor Vanegas y soy penalista, y yo voy a perseguirlos, no va a quedar uno de pie. Eso tengan la certeza. Huyan mientras puedan, porque los vamos a perseguir. Gracias, doctor Héctor Vanegas, concejal de Guayaquil, que ha estado hoy día con nosotros. Un abrazo virtual, doctor.